con el Gobierno para que haya una renovación del Poder Judicial antes de verano? Vamos a ver, lo que he dicho sobre la renovación de las instituciones es lo que ya he trasladado. Creo que los pasos que está dando el Gobierno a la hora de plantear el nombramiento de la fiscal general o incluso modificaciones legislativas dificultan ese acuerdo y yo creo además que lo que habría que hacer es tener un conjunto de planteamientos para la despolitización de la justicia global, no simplemente el tema del Consejo General del Poder Judicial, que veo que al Gobierno le interesa mucho, pero que creo que a tenor de las decisiones que está tomando no van en la línea que consideramos adecuada. Mariano. Gracias. De todos los asuntos que ha planteado aquí y en la reunión, ¿se ha producido acercamiento en alguno de los puntos? Es por aclarar. ¿Ha habido acercamiento con el presidente del Gobierno en alguno de los temas? ¿Y usted se va más optimista, se va más tranquilo, más preocupado de lo que ha venido? Si nos puede contar cuál ha sido su impresión de esta reunión. Y si me permite un segundo tema, ya que le tenemos en rueda de prensa, ¿cómo van las negociaciones con Ciudadanos? Porque se acaba el plazo esta semana. El acuerdo está avanzando, están avanzando las negociaciones con el Partido de Ciudadanos. Gracias. Bueno, hoy me voy a restringir simplemente a los temas que hemos tratado en la reunión y el asunto de Ciudadanos no lo hemos tratado. Sobre si ha habido acercamiento o no en estos temas, yo hablo por mi parte. Creo que en materia educativa o en materia de pensiones o de financiación autonómica o de la protección de la infancia y la adolescencia o incluso en la negociación de la PAC o las cuestiones relativas a una fiscalía responsable, yo creo que puede haber puntos de acuerdo, pero como decía ahora, será el señor Sánchez el que tenga que contestar a estas propuestas. Nosotros, le puedo decir, como Partido Popular, vamos a desarrollarlas en este marco de compromiso por España, con mesas o con paneles de estudio, con representantes de la sociedad civil, con expertos, y con la posición y el ánimo constructivo que ustedes están viendo, que en cierta medida también quizá rompe un poco la estrategia del Gobierno, que lo que quería era arrinconarnos en una supuesta radicalidad o en una supuesta crispación que quizá no es más que el reflejo de un espejo en el que se miran. Queremos huir de la radicalidad respecto a un Gobierno que se ha aliado con radicales. Queremos ser la fuerza de los españoles moderados frente a un partido socialista que ha abanderado los postulados de los nacionalistas que fomentan la desigualdad. Entonces nosotros somos los que estamos donde siempre hemos estado. Es el Partido Socialista el que ha cambiado su posición. De hecho, tengo que decir como anécdota que el Comité Federal del sábado que aplaudía a Sánchez, 2 años antes lo cesaba por la misma intervención que hizo el sábado. Por tanto, la mutuación no se ha producido en el Partido Popular, sino en el Partido Socialista. Pero no lo digo como reproche, lo digo como apelación a que pueden volver a la moderación, pueden volver a la centralidad y ahí se encontrarán con el Partido Popular. Lo que no pueden pretender es que seamos nosotros los que salgamos a su encuentro en el extremo, que seamos nosotros los que vayamos a una mesa de negociación de la unidad nacional con Esquerra Republicana y con Junts per Cat, o que seamos los que vayamos a negociar los presupuestos a una cárcel, o que seamos los que estemos de acuerdo en el anexionismo abertzale de Navarra y País Vasco. Hombre, no, nosotros estamos en la centralidad. ¿Que viene el Partido Socialista? Podremos hablar de todo lo que acabo de decir, que, por cierto, da para una legislatura o para 2, pero de él depende. Sí, Carmen. Sí, me gustaría, por aclarar, porque no acabo de entender. Usted ha hablado de una posición constructiva, pero pone su política para poder llegar a algún entendimiento. Entonces, en materia que ha citado usted últimamente, en la última contestación, educativa, pensiones, financiación económica, ¿ponen alguna condición para sentarse a negociar? ¿Tiene que romperse la mesa de diálogo en Cataluña? ¿Tiene que la señora Delgado no ser el fiscal? ¿O están dispuestos, además de con la sociedad civil, a hablarlo con el Gobierno? Gracias. No, sí, es que lo he separado perfectamente en mi intervención. O sea, ¿por qué hay vinculación con los presupuestos generales del Estado? Hombre, porque a nadie se le escapa que una vez que el Gobierno tenga presupuestos generales del Estado, puede durar prácticamente toda la legislatura. Por tanto, ahí tiene que haber una condición de qué tipo de legislatura quiere. Si es una legislatura en la que sigue negociando la unidad nacional, no podremos ponernos de acuerdo. Ahora, en educación, en pensiones,
mala sería la oferta de pacto si lo que hacemos es decir, antes de sentarnos, qué es lo que tiene que ser el resultado de la negociación. En el resto de los acuerdos no he puesto ningún condicionante, pero evidentemente en los que afectan a la unidad nacional y la independencia institucional, sí. Madre mía. Pues, ¿dónde está? En Marisa, por ejemplo. Gracias, señor Casado. Yo quería preguntarle por las últimas manifestaciones que se han producido esta última semana de agricultores, ayer de autónomos, de la España vaciada también, en León. Quería preguntarle si usted ha hablado con el presidente del Gobierno de este asunto, si hay algún punto de encuentro, de acercamiento que puedan llegar Gobierno y Partido Popular. Y, en segundo lugar, como usted exige que la señora Dolores Delgado no sea ministra, usted anunció hace unas semanas ante la Junta Directiva del Partido Popular que iba a recurrir ese nombramiento. Quería saber si ustedes siguen adelante con ese recurso. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer, y además queremos incluirlo en ese paquete de despolitización de la justicia, es especificar que el nombramiento de la Fiscal General del Estado no puede admitirse si la propuesta es de alguien que ha sido diputado de un partido político o que tenga una vinculación tan directa con una de las formaciones a la que la Fiscalía además debe controlar. Por tanto, sí, solicitamos una modificación legal en ese punto y la queremos incluir en todo el paquete de fortalecimiento institucional, de calidad democrática y, por tanto, de renovación de los órganos constitucionales o reguladores del Estado. Y en cuanto a autónomos y agricultores, me he referido a ellos. Pienso que sus reivindicaciones tienen sentido y lo que creo es que en los autónomos preocupa mucho la subida de costes fiscales y laborales y, por tanto, estamos a tiempo de que en los presupuestos generales del Estado no haya más impuestos y que la reforma laboral, que fomentaba una flexibilización en la contratación, no se derogue. Y en el caso de los agricultores, ya he dicho que le he pedido máxima firmeza en la negociación arancelaria, también en la negociación del presupuesto europeo que contemple las ayudas al campo y también que pueda haber, aludido de hecho a nuestra ley de cadena de distribución, que pueda haber un apoyo del Estado, vamos, del Gobierno, a la cuestión de los precios, más aún en años en los que las inclemencias meteorológicas han hecho que muchos de los cultivos se hayan visto en unas condiciones económicas, yo creo que terribles. No sé qué es el micrófono, pero Carlos. Sí, muchas gracias, señor Casado. Yo lo que le quería preguntar es ¿cuánto tiempo puede durar este bloqueo, al margen de quién sea el responsable? ¿Cuánto tiempo puede durar el bloqueo de órganos como el Poder Judicial? Creo que el récord fueron 2 años, llevamos ya 1 año y pico. ¿Cuánto tiempo podemos estar así? El planteamiento que ustedes hacen del cambio del sistema de elección, ¿por qué no lo hicieron cuando se nombró este Poder Judicial y ustedes tenían mayoría absoluta? Porque, claro, es sospechoso que lo digan ahora que están en minoría, pero cuando tenían mayoría no lo cambiaron. Y una última reflexión más general. Si Vox no existiera, si no hubiera una competición muy clara en el mundo de la oposición y de la derecha, ¿sería más fácil llegar a un acuerdo ahora? Bueno, nosotros hemos planteado ya 2 reformas en la elección de los vocales del Consejo, que creo que redundaban en mayor transparencia y participación de las asociaciones, incluso de los avales a jueces que no tuvieran adscripción a ninguna asociación. Y el programa electoral del Partido Socialista, creo que no en las 2 últimas elecciones, pero sí en las anteriores, también planteaba modificaciones que pudieran acercarse al modelo que está trazado en la Constitución. Y yo creo que en ese sentido pues somos coherentes con la posición incluso que nos hizo registrar en el Senado una enmienda dentro de la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero insisto, es el Gobierno en el que con las decisiones que afectan también al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal en este caso, ha dejado muy claro que no quería tener ninguna interlocución con el Partido Popular, porque si no, yo imagino que no se propone a alguien como Dolores Delgado. Lo mismo puedo decir con los anuncios de modificación del Código Penal y, por tanto, insisto, creo que es el Gobierno el que tiene que decir qué modelo institucional, judicial quiere. Si considera que las sentencias judiciales desfavorables para ellos son artimañas y zancadillas, si considera que la Junta Electoral es un órgano de la ultraderecha, como dicen sus socios de Gobierno, o si quiere ir a un fortalecimiento institucional que tenga como una de las patas el Consejo, pero no solo.
Y respecto al tema de otros partidos, nosotros no miramos por el retrovisor, nosotros hacemos nuestra labor de gobierno, de oposición. Somos un partido con 40 años de historia, que hemos gobernado junto con el Partido Socialista toda la etapa democrática y que, por tanto, pues somos un partido de Estado y de gobierno que volverá pronto al gobierno y que tenemos más responsabilidades que otros partidos que no aspiran a gobernar. Y por eso mi posición constructiva y el hecho de que tienda la mano a un gobierno incluso que, en mi opinión, tiene socios tan radicales y planteamientos tan erróneos como el actual. ¿Cuánto tiempo? Sí, Ana. ¿Cuánto tiempo puede estar? Habrá que preguntárselo al señor Sánchez. Sí, Ana. Sí, Miriam. Sí. Gracias. Buenas tardes, señor Casado. Escuchándole, a mí me da la impresión de que usted ha llevado la voz cantante de este encuentro, cuando entiendo que ha sido a iniciativa del señor Pedro Sánchez y que le ha traído hasta aquí para algo. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Qué le ha venido, qué le quería proponer? ¿Cuál era su agenda de prioridades con el líder de la oposición? Gracias. Bueno, a lo mejor habría que preguntárselo también a él. Yo creo que era una reunión necesaria y, de hecho, mi sorpresa ha sido el tiempo que ha tardado en celebrarse. Y mi sorpresa es el tono que utiliza en sus comparecencias de fin de semana o incluso la forma de dirigirse a la oposición desde las sesiones de control, porque parece como si el Gobierno quisiera hacer oposición a la oposición y como si nos intentara trasladar a nosotros sus propios dejes o sus propios errores. O sea, no sé, no por mucho repetir que la oposición es muy radical, no vamos a hacer radical, porque nosotros no hemos pactado con Bildu, ni con Esquerra Republicana, ni con Podemos. Entonces yo creo que esto no tiene recorrido en el tiempo. Nosotros somos un partido que hemos demostrado siempre estar a la altura de nuestras responsabilidades de Estado. Y en este caso yo he traído una agenda completa de cuestiones que creo que son necesarias y, sobre todo, que dan una esperanza incluso a los votantes socialistas. Y es, bueno, pues este Gobierno ha elegido malos socios para su investidura. Creo que muchos de ellos tampoco están de acuerdo, como ya alguna encuesta empieza a decir, pero lo importante es, ¿tienen otra alternativa? ¿Tienen otras alternativas o tienen otras formas de mantenerse en el Gobierno? Y creo que eso es una posición, por nuestra parte, muy generosa. Y todo lo que he detallado son cuestiones en las que en algún momento nos hemos puesto de acuerdo. Las relativas a Cataluña, porque él mismo las destacó en la campaña electoral, incluso en citas muy importantes como el propio debate electoral. Otras, como el tema educativo o el tema de pensiones, porque han sido una máxima durante las últimas décadas a la hora de intentar acuerdos, algunos satisfactorios, como los de pensiones, otros, en 2 ocasiones, que no ha sido capaz ese pacto de salir adelante. Por eso no ha venido aquí con unas precondiciones que le hicieran directamente pensar que esto era un brindis al sol. Lo que pido es muy sensato. Cuando pido que no haya una mesa bilateral con un señor inhabilitado, es que es lo que decía el señor Sánchez, de hecho le llamaba a Le Pen hace apenas unos meses. Por eso, si repasamos la hemeroteca, los programas electorales del Partido Socialista, se ve la buena fe de esta mano tendida y, sobre todo, si repasan mi hemeroteca, las veces que he comparecido en este atril o en el Congreso, cuando he destacado siempre nuestra posición para llegar a pactos de Estado en beneficio de los españoles, al margen de nuestras discrepancias, pues se verá que es una propuesta sincera que ahora tiene que contestar la otra parte. Sí, Miriam. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, la última vez que usted estuvo aquí en Moncloa salió diciendo que había visto a Pedro Sánchez sobrepasado por la situación en Cataluña. Me gustaría saber cómo le ha visto hoy. Y después ha dicho que usted le ofrece que si rompe con los separatistas, ahí tiene la mano del Partido Popular. Me gustaría saber, en la línea de lo que le preguntaba a mi compañero Mariano, si usted tiene algún tipo de esperanza tras esta reunión de que eso suceda, de que, por ejemplo, Pedro Sánchez pues acabe con esa mesa de diálogo. Muchas gracias. Pues ojalá. La última vez, es verdad, que a la que hacía referencia Miriam, estuve aquí en plena campaña electoral, casi. Fue un 16 de octubre y las elecciones eran el 10 de noviembre. Podía haberme negado a venir, pero vine aquí y recuerdo, y recordarán ustedes, que solo le pedí una cosa. Dije, si tienes que aplicar el 155, que en ese momento estaba encima de la mesa, y incluso el Partido Socialista lo decía públicamente a los medios de comunicación, si hacía falta, aquí tienen los senadores del Partido Popular. Si tienes que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, te pido además que lo hagas. Si tienes que hacer algo en el ámbito educativo, o en el ámbito de Diplocat, o en el ámbito de la modificación de alguna de las leyes en vigor, tienes al Partido Popular. Y solo le pedí una cosa, que rompiera su acuerdo con
los independentistas en 40 ayuntamientos en la Diputación de Barcelona. Por tanto, en ese momento que le veía a lo mejor sobrepasado porque ya estaba rumiando lo que luego hizo, que es no hacer nada de lo que supuestamente basaba la reunión por la que nos llamaba, sino dejar pasar el tiempo para llegar a una campaña electoral en la que el Partido Socialista, con el apaciguamiento y probablemente otros partidos ante la polarización se hubieran beneficiados. Bueno, pues ahora yo le he dicho exactamente lo mismo. Bueno, ni siquiera le he puesto esa condición, porque ya me imagino que si me dijo no entonces me lo diría ahora. Por tanto, bueno, pues ojalá rompa con estos socios. Creo que ni siquiera la mejor tradición socialista entiende qué pinta el secretario general del Partido Socialista reuniéndose con un señor como Torra, con frases xenófobas y supremacistas, que nada tiene que ver con la tradición de un partido que ha sido muy importante para Cataluña y para el resto de España. Y lo segundo, perdona, Miriam, era... Sí. Ah, bueno, ya está. Sí, pues Íñigo, Pablo y Marta, ya acabamos. Sí, hola. Quería preguntarle, bueno, tanto desde la Moncloa como usted se acusan mutuamente de bloquear, digamos, la posibilidad de lograr acuerdos. Me gustaría saber quién de las dos partes nos engaña o si es que el bloqueo es por parte de las dos partes. Y en segundo lugar, le quería preguntar, usted habla de la estrategia de apaciguamiento respecto a Cataluña por parte del Gobierno. No sé cuál es por la que usted aboga, si no es la del apaciguamiento, si es la del conflicto, si es la de la guerra. Y respecto a Venezuela me gustaría saber, ya sé que no nos va a decir lo que el presidente le ha trasladado, pero sí me gustaría saber si usted de la reunión sale más tranquilo respecto a la posición del Gobierno sobre Venezuela. Gracias. Bueno, la posición es cumplir la ley, que no es mucho pedir. Simplemente pido que se cumpla la ley en Cataluña y en Albacete y en Palencia. Y que se cumpla la ley con el alcalde de Cuenca y con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y yo creo que es que, vuelvo un poco a la cuestión del Consejo, es que la noticia, si salimos a la calle, la noticia no es si un partido bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La noticia es que hay un gobierno sentado en una mesa negociando la autodeterminación con un partido que ha dicho que lo volvería a hacer y que quiere la independencia de Cataluña. Entonces, yo creo que está muy bien esto de las cortinas de humo y de los globos sonda, pero es que el problema no es el Consejo. El problema es si hay un partido en el Gobierno de España que cree que la justicia es un sector derechista, al que hay que modificar incluso su mecanismo de entrada a la carrera, tal y como dice Podemos, o si se cree que hay que tener una desjudicialización de la política, incluso cuando algún político ha incurrido en delitos muy graves, o si se quiere modificar el delito de sedición por la puerta de atrás para dar un indulto oculto. Es decir, eso es lo verdaderamente grave. Y luego ya lo demás, insisto, cuando yo vea que el Gobierno no nos utiliza como parapeto para seguir avanzando en su hoja de ruptura con los independentistas, pues me imagino que me llamarán otra vez para ver si pensamos que hay alguna posibilidad de despolitizar la justicia y reforzar institucionalmente España. Pero no podemos ser cómplices del deterioro institucional y de la politización de la justicia. Y eso creo que lo entenderá todo el mundo, incluso muchos votantes de la izquierda. Sobre Venezuela, bueno, le he preguntado directamente si Juan Guaidó sigue siendo el presidente encargado de Venezuela y le he preguntado directamente si sabía que había venido la vicepresidenta de Maduro y me ha contestado. Y yo pues espero que les conteste a ustedes, ya que a mí el miércoles no me contestó en la sesión de control. Bueno, digamos que en términos generales no suelo salir más tranquilo de las reuniones con Pedro Sánchez por cuanto a que creo que está situando al Partido Socialista en una situación equivocada en términos de política internacional, de política social, de política económica y de política institucional. Pero esto no es noticia. Y hoy pues intento triangular esta sensación en buscar líneas o puntos en los que podamos llegar a algún acuerdo, incluso si no es posible llegar a acordar en lo esencial, que para mí pues es la igualdad de todos los españoles, la unidad nacional y que tengamos un país próspero en el que, si es posible,
se cree empleo, no como las cifras que estamos viendo últimamente. Faltaba Pablo y Marta. Muchas gracias. Sobre esto último que ha dicho la justicia, ¿nos puede confirmar entonces si le ha dicho no a la renovación de los órganos del Poder Judicial o han quedado en hablarlo? Y la pregunta que le iba a hacer precisamente va en esa misma línea. Da la sensación de que le ha ofrecido muchos acuerdos al presidente del Gobierno, pero no se han puesto de acuerdo absolutamente en nada. Entonces, ¿ha habido algún mínimo acuerdo en volverse a ver, volver a hablar, crear una comisión, como suele hacerse muchas veces, para tratar de avanzar? ¿En esa línea ha habido algún aspecto de avance? Y cuando dice además que está en el tejado de Pedro Sánchez, ¿por qué lo dice? ¿Porque no le ha contestado? ¿Porque precisamente han quedado en verse o tratarlo más adelante? ¿O simplemente porque da por hecho que ahora no puede ser y tendrá que ser más adelante? Gracias. No, en honor a la verdad, en ningún momento Pedro Sánchez me ha dicho que no se puede llegar a ningún acuerdo. Todo lo contrario, ya he dicho al principio de mi intervención que ha sido una reunión cordial, hasta la prensa ya destaca que tenemos una relación personal que es yo creo que buena. Lo que pasa que bueno, pues ya he dicho que a nivel político pues creo que se ha separado mucho de lo que él decía, de lo que su partido hacía y de lo que España necesita de un partido socialista en las circunstancias actuales. Pero sí, yo creo que nos seguiremos viendo cuando él me llame. Yo siempre que me ha llamado he venido y por mi parte ya he dicho que nosotros vamos a desarrollar este compromiso por España en estos puntos, a lo mejor en algunos más, en las próximas semanas, de manera que ya puedan ser acuerdos concretos. Sí que es verdad que en los pactos en los que ya tenemos experiencia de habernos sentado, Pacto de Toledo, que está muy normalizado ya en el Congreso, Pacto Educativo, hasta hace unos meses ahí estábamos sentados, pues se podría ya empezar a hablar entre los ministros del ramo y los interlocutores que el Partido Popular tiene en la materia, y ahí sí que hemos intercambiado nombres para que se puedan poner en contacto en este tema y en otros como los derechos de la infancia, de la adolescencia y alguno más que hemos comentado. Y Marta. Buenas tardes, señor Casado. Yo quería preguntarle sobre todo por el momento en el que se produce la entrevista. Están convocadas ya elecciones en el País Vasco y también, y para mí eso es muy relevante, en Galicia. ¿Cree que usted que hay alguna intencionalidad electoral por parte de que el presidente del Gobierno haya convocado hoy este encuentro, tratar de forzar, pues que si no hay acuerdo, utilizarlo electoralmente, de que el Partido Popular no se aviene a negociar, utilizar la palabra bloqueo contra el Partido Popular en esta campaña electoral inminente, ¿no? Si tiene un componente, una intencionalidad electoral el que se haya producido hoy el encuentro, y como ya es la última, me decía también una compañera, por el defensor del pueblo, si eso se puede sacar de esa no negociación y ahí podría haber más facilidades de un acuerdo. Muchas gracias. La renovación del defensor del pueblo. Bueno, si el intento por parte del Partido Socialista era que esta reunión saliéramos dando un portazo y diciendo no es no, pues se han equivocado de adversario. Yo no soy el del no es no. El del no es no ha sido él en campaña, en la oposición, y por desgracia el no es no al constitucionalismo desde el Gobierno, entendido el constitucionalismo para los que queremos que las mesas de negociación sean en el marco parlamentario, no se cambie el Código Penal por la puerta de atrás, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que esa estrategia, que probablemente, pues tomando su pregunta, tenía un sentido en la semana en la que estamos. Mañana el Rey preside el primer Consejo de Ministros, en el que está él de esta legislatura. El jueves hay un Consejo Europeo, en el que también pues, gustará decir que se ha estado con el líder de la oposición. Ha habido un comité federal el sábado. Viene el inicio de las negociaciones con los independentistas la semana que viene. Y viene la campaña gallega y vasca. Por tanto, pues quizá sí que era una agenda que al Gobierno le pudiera venir bien para pintar a una oposición radical, instalada en el bloqueo. Y bueno, pues hoy todos los españoles han podido ver que nosotros no estamos en las posiciones radicales del Gobierno, que nosotros no estamos en blanquear las negociaciones con aquellos socios que pensamos que plantean cuestiones negativas para los españoles, y que estamos en la España real. Que yo quiero hablar de los pensionistas, de los autónomos, de los agricultores, que quiero hablar de los jóvenes, quiero hablar de vivienda, de educación, quiero hablar de sanidad, quiero hablar de dependencia, y de las cuestiones que he planteado aquí, que son, yo creo, más consistentes para desarrollar la legislación. Por tanto, pues bueno, pues si esa era la estrategia, creo que se ha pinchado el globo,
y si piensan tildar al Partido Popular de radical y de estar en los extremos, pues creo que pinchan en hueso, porque los españoles saben lo que es el Partido Popular y saben que además ahora nos han dejado solos en el centro, en la centralidad que ellos han abandonado para acercarse a Podemos y para acercarse a Esquerra Republicana e incluso a Bildu en Navarra o para la abstención de su investidura. Y respecto al resto de órganos constitucionales, hay muchos, Televisión Española y los reguladores de la competencia y del mercado de valores, y el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, que ya fue renovado sin la aquiescencia del Partido Popular, y la dirección del CNI, en la que no se nos llamó por primera vez en las últimas legislaturas en España. Pues bueno, en fin, yo espero que se tengan otras formas con el jefe de la oposición, con el principal partido de la oposición. Tenemos 89 escaños, el PSOE tiene 120, no estamos tan lejos, y sobre todo la correlación de fuerzas de centro y derecha y de izquierda radical en la Cámara es muy similar. Por tanto, no es que el Gobierno magnánimamente busque el acuerdo de la oposición, por supuesto, en las renovaciones de 3/5 lo necesita, sino que creo que con una legislatura tan fragmentada, con una correlación de fuerzas tan equivalente y con el Gobierno con menos escaños de la historia de la democracia de España, pues lo lógico es lo que está pasando hoy, que el Gobierno plantee al jefe de la oposición las cuestiones en las que se pueden avanzar, aunque en este caso creo que ha sido más el jefe de la oposición el que le ha dicho al Gobierno en qué cuestiones se puede avanzar y en qué otras puede dejar de depender de los radicales para reencontrarse en la moderación con la mayoría de los españoles. Muchas gracias.